En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Escuchamos a Jesús haciendo la profecía de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Y con esta profecía también hablándonos de su segunda venida. Y con ella sus enseñanzas. Yo por lo menos os puedo decir dos. En primer lugar, que el Señor es el único Señor y dueño de la historia. Y que por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre revisando nuestra relación con Dios y viendo que estemos dando fruto de aquellos dones que nos dio, porque Dios nos va a juzgar y nos va a pedir cuentas, no de lo que no nos ha dado, pero sí de lo que nos ha dado. Y tenemos que presentarlos ante Dios, porque Él es el Señor y dueño de la historia, y no tenemos que olvidarlo. En segundo lugar, nos vuelve a recordar la consigna que tenemos todos los cristianos, la de la vigilancia, la de estar atentos ante los acontecimientos. Y por lo tanto debemos de tener pues siempre en cuenta la vigilancia sobre esos mundos en la cual vivimos. El primero, nuestra propia vida. Estar vigilantes que nuestra relación con Dios no se enfríe, no caiga en la rutina, no caiga en la comodidad, sino que ese fuego que ha venido a traer Cristo a nuestros corazones esté siempre ardiendo. Que nuestra vida de relación con Dios esté vivo, y no solamente en un momento determinado del día o de la semana, sino todos los días. Él nos pide una actitud vigilante, porque nadie sabe el día ni la hora de esa segunda venida. Y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, porque si algo nos advierte Cristo, y no precisamente para que tengamos miedo, es justamente que revisemos nuestra relación con Dios, para que el día que ocurra, pues no tengamos miedo a esa puerta a la que llamamos muerte. Así que revisa en tu corazón cómo está tu relación con Dios cada día. Cuando haces oración, hay diligencia en ti, esa alegría de saber que estás hablando con aquel que da sentido a tu vida, con el que te ha dado tantos regalos inmerecidos, que es Dios. Estupendo, si esto es así.
Y luego está, pues, ese mundo de la familia. Nosotros sabemos y lo hemos escuchado en tantas ocasiones, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. El deseo de nuestra vida tiene que ser porque Dios esté en el centro de nuestra familia. Y todos los días, sin descanso, debemos de hacer la parte que nos corresponde, el de poner en el centro a Dios. Ya si de repente nos encontramos con obstáculos en la familia porque hay unos que no creen, porque hay unos que están o prefieren vivir a espaldas de Dios, pues cada uno rendirá cuentas. Pero nosotros que estamos aquí o que escuchamos la Eucaristía, creemos en Dios. Sabemos que ponerle a Él en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, es lo mejor que podemos hacer porque da sentido a todo aquello que hagamos y es un derecho de Dios. Así que también debemos de revisar que todos los días, por lo menos la parte que nos corresponde, la de poner a Dios en el centro de nuestra familia, se vea en nuestro esfuerzo. Y luego, pues, todo lo que ocurre en la sociedad. Todos los días, cuando encendemos la televisión o vemos las noticias, es que la mayoría, casi 99.9%, son noticias malas, noticias tristes. Y como esto es el pan de cada día, puede ocurrir por lo menos 2 cosas si no estamos en actitud vigilante. Por ejemplo, en primer lugar, que ya de tantas cosas malas ya no nos sorprendan y seamos indiferentes. Que si vemos que aquí saltó la corrupción, en el otro lado, ha empezado una guerra, por el otro lado delincuencia, ya al final todos estos actos pues, no nos digan nada más. Por ejemplo, que tenemos que hacer mucho más oración quizá por la sociedad. Mucho más oración por aquellos que viven a espaldas de Dios. Y entonces nuestra fe se va enfriando, se va entibieciendo y al final no actuamos como verdaderos cristianos en cuanto que también veamos que tenemos una responsabilidad en este mundo en el que vivimos de hacer oración por la conversión de los que viven alejados de Dios. Porque aunque nos parezca que lo que nos corresponde en el mundo es una gota en este mar inmenso, ese mar inmenso es menos sin esa gota. Y tenemos que hacer la parte que nos corresponde, aunque lo consideremos mínimo, porque Dios lo ve todo. Y no podemos ser indiferentes ante todas las situaciones que veamos. Por lo tanto, pues tenemos que estar vigilantes. Tenemos que tener esa confianza de que a pesar de que las situaciones, las adversidades en el mundo, en nuestra vida, en la familia, pareciera que todo va a terminar mal, porque muchos deciden vivir a espaldas de Dios, nosotros, sabiendo que el Señor es el Señor y dueño de la historia, no tenemos que desfallecer. Tenemos que levantar nuestra cabeza, mirar al cielo, porque ahí está nuestra liberación, que es Cristo. Ahí está nuestra liberación, que es Dios. Él quiere dar sentido a nuestra vida. Y así como ayer nos decía, no tengáis pánico a las situaciones que contempláis, hoy nos dice, levantad vuestra cabeza. Levantad vuestra mirada a Dios. Poned la confianza en Dios. En Él está toda nuestra esperanza. Y tenemos que renovarlo todos los días, porque si algo nunca se nos debe de olvidar, es que no somos eternos aquí en la tierra. No somos eternos. La muerte no conoce condición social, raza, puestos sociales, no. Todos tendremos que pasar por esta puerta. Y aunque digan en muchas ocasiones, es que nunca se está preparado para enfrentar la muerte, nosotros sabemos que todos los días tenemos que buscar la gracia de Dios en nuestras obras, en nuestro comportamiento, y no tenemos que temer ante ella. Será triste,
Claro que es triste, así como cuando la contemplamos tan de cerca porque muere algún familiar. Pero no por eso podemos vivir como hombres sin esperanza, nos decía San Pablo. Confiamos en Dios, confiamos en su palabra porque Él cumple siempre su palabra. Renovemos todos los días nuestra relación con Dios. Estemos en esa actitud vigilante que Él nos pide, sin dejar que se adormezca nuestra relación con Dios. Que todos los días se vea que está más vivo que nunca, para que no caigamos en la rutina o en el miedo. Todo lo contrario, estemos dispuestos a vivir siempre cerca de Dios, poniendo a Él en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Dios se merece ese lugar y nosotros tenemos que esforzarnos todos los días con perseverancia, todos los días con la constancia de nuestras oraciones, para que esto sea así. Dios siempre nos ha hablado con claridad, Cristo nos ha hablado con claridad, nunca nos ha mentido. Y cuando nos hace estas advertencias, es porque sabe que si descuidamos esa actitud vigilante, al final nos alejaremos de Dios. Al final pondremos en ese primer lugar a cualquier otra cosa, el trabajo, el dinero, la salud, la familia, y todo eso es finito. En cambio, si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, pues a pesar de que haya dificultades, adversidades, problemas, mantendremos la esperanza en Dios. Sabremos que a pesar de los sufrimientos, podemos tener una cara de alegría que transmita que confiamos en Dios y que justamente esa actitud sea la que los demás vean en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vale la pena creer en Dios. Que el Señor nos ayude a ser siempre coherentes con nuestra fe, confiando en que Dios es el único Señor y dueño de la historia y que por lo tanto ante Él tendremos que estar vigilantes ante nuestra relación con Dios para que no se adormezca, sino que esté vivo con nuestras oraciones y nuestras obras diarias de caridad. Que el Señor nos ayude. Que así sea.